Espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de estadística inferencial, hoy vamos a hablar de distribución de probabilidad normal o gaussiana. Como siempre, aquí les dejo el icono del canal para que se suscriban, para que le den me gusta y compartan este video porque estoy más que seguro que será de muchísima utilidad. Recordando lo que estábamos hablando en el video anterior, que estamos hablando de distribuciones de probabilidad continuas, aquí vamos a tratar la primera y la más importante de esas distribuciones, que es la normal o gaussiana. Entonces, lo primero, la variable pertenece al intervalo de menos infinito a infinito. Palabras a más, palabras a menos, cubre todos los reales. Es decir, que aquí tenemos la posibilidad de modelar variables en cualquier intervalo de los reales. Entonces aquí esto es súper importante porque hay algunas distribuciones que están limitadas. Por ejemplo, la distribución exponencial es una distribución que va de 0 a infinito, que solamente toma números positivos. Pero aquí podemos tomar números negativos, positivos, cualquier número que pertenezca a los reales. Eso se vuelve supremamente útil porque me sirve para modelar, por ejemplo, cantidades físicas, posiciones, aceleraciones, velocidades, en fin, tenemos una gran variedad de variables que podemos analizar con esta distribución. Ahora, esta distribución, ¿cuándo se utiliza? Y eso es lo más importante cuando hablamos de distribuciones de probabilidad continuas. ¿Cuándo se debe utilizar? Afortunadamente la distribución normal es la que se puede aplicar, yo creo que en la gran mayoría de casos. ¿Por qué? Hay un teorema en estadística que se llama el teorema del límite central, que establece que cuando yo tengo muchas variables y estas se están sumando, y si son muchísimas variables y son muchísimos experimentos, todos esos resultados convergen en media a la distribución normal. Es decir, que cuando yo tengo un experimento donde lo hago 100 veces, 200 veces y juegan muchísimos elementos aleatorios, al final todo converge a una distribución normal. Entonces yo con distribución normal puedo modelar, por ejemplo, características morfológicas como altura. Puedo también modelar el peso de una población o de una especie. Puedo modelar también características o variables que tengan que ver con ciencias sociales, ciencias humanas, coeficiente intelectual, demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es bastante usada realmente. La gran mayoría de las veces, ¿qué es lo importante de identificar si un sistema obedece una distribución gaussiana? Esencialmente, que los datos, nosotros tengamos la garantía de que tienen una media bien establecida. Y fuera de eso, que podemos calcular o podemos obtener a priori la desviación estándar. Y eso es súper importante. Para calcular o para poder obtener predicciones con una distribución de probabilidad normal, es indispensable que yo conozca la media o esperanza y la desviación estándar en este sistema o de la variable, para ser más preciso. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo conozco esos dos datos, yo puedo obtener o yo puedo graficar una densidad de probabilidad asociada con la distribución de probabilidad normal, que en este caso es esta. Si ustedes se dan cuenta, en esta densidad de probabilidad tenemos una dependencia con la desviación estándar y con la media. Y obviamente esto depende de una exponencial. Y aquí tenemos la variable x que depende de que está aquí relacionada en esta función de manera cuadrática. Entonces, ¿qué es lo importante de la distribución normal? Que ella está centrada en la media. Lo que hay después de la media y antes de la media es exactamente lo mismo. Otro elemento súper importante, que la mayoría la probabilidad de encontrar el sistema alrededor de la media es grande. Particularmente, si ustedes recuerdan en el video anterior donde hablamos de distribuciones acumuladas o función de distribución acumulada, nosotros sabemos que la probabilidad es el área bajo la curva. Entonces aquí es interesante porque la probabilidad de obtener un dato
entre la media menos sigma y x más sigma ya es del 68.26% siempre. Ese es un dato importante. Ya cuando estamos hablando de encontrar un dato entre x menos 2 sigma y x más 2 sigma, la probabilidad aumenta al 95.94%. Y si estamos hablando de x menos 3 sigma y x más 3 sigma, es decir, de aquí hasta acá, la probabilidad es del 99.74%. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que aquí podemos cuantificar la probabilidad en la cual encontramos la variable en términos de desviaciones estándar. Cuanto más cerca esté, digámoslo así, a la media, y mientras que esté alrededor dentro de un intervalo de la desviación estándar, que está modulado por la desviación estándar, aquí sería 2 veces sigma, ¿no? Tendremos la mayoría de los datos que encontraremos de manera experimental. Entonces eso es súper importante. Ahora la situación es esta. ¿Cómo determinamos el área? ¿Cómo determinamos la probabilidad de encontrar un dato entre un intervalo dado? Obviamente eso lo hacemos con la función de distribución acumulada, que para la distribución normal está dado en términos de una función que se llama la función error. Entonces aquí viene un detalle bien curioso. Que si recuerdan en el video anterior, para calcular estas funciones de distribución acumulada teníamos que integrar esto desde el valor mínimo hasta el valor máximo. En este caso sería la integral desde menos infinito hasta infinito de esta función con respecto a x. Lo curioso es que la integral de esa función es supremamente difícil, es decir, utilizando las técnicas que uno ve en un curso de cálculo 1 o cálculo 2 en la universidad. Entonces la situación, ¿cuál es? Como esta integral es tan difícil, en estadística se define una función que está relacionada con esta integral, que se llama la función error. Bueno, que eso también se define en física. En estadística. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Los valores de la función error, antes, yo me acuerdo que habían unos libros de fórmulas matemáticas y estadísticas. Y entonces ahí mostraban una tabla donde se mostraban los resultados de la función error para diferentes valores de x. Bueno, aquí se definió una variable, digámoslo así, una variable u. Y uno primero hacía este cálculo y con ese numerito iba a la tabla y lo buscaba. Entonces estamos hablando de hace unos que 20, probablemente entre unos 20, 30 años atrás. Pero ahora todo eso ha cambiado. ¿La función error está en sus calculadoras que utilizan normalmente la Casio? No, lastimosamente no está la función error, la mayoría de las veces. Entonces, ¿cómo determinamos estos valores de la función error? La verdad, la forma más práctica de hacer todo esto es en Excel. Es decir, que si nosotros tenemos la posibilidad de tener un computador al lado o tener un smartphone que tenga Excel, podemos calcular esto sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se hace en Excel? El comando en Excel para calcular la fórmula de distribución acumulada es dist.norm n, donde yo aquí le doy el valor de x, la media de la distribución, la desviación estándar, y él me da dos opciones, falso o verdadero. Si yo le doy falso, me va a dar la función de densidad de probabilidad. Si le doy verdadero, lo que me va a dar es la distribución acumulada. Pues obviamente, lo que a mí me interesa a final de cuentas es la distribución acumulada, porque recuerden, voy a escribirlo de nuevo. Voy a escribirlo aquí de nuevo, vale la pena. La probabilidad de encontrar un resultado entre un x inicial y un x final no es más que la distribución acumulada de x final menos la frecuencia acumulada del x inicial. Es decir, que aquí no tenemos que sufrir mucho. Siempre que este número yo lo pueda calcular, todo queda relativamente fácil. Entonces, para que todo esto quede claro, para que no quede en el aire,
vamos a hacer un ejemplo súper sencillito, súper práctico y vamos a jugar en Excel con esto. Entonces aquí tengo un ejemplo que preparé para ustedes. Entonces, considere que un fabricante de equipos móviles garantiza que la vida útil de un celular es en media de 3 años con una desviación estándar de 0.5 años después de la compra. La primera pregunta es cuál es la probabilidad que el equipo esté en buenas condiciones entre los 4 años y 5 años después de la compra. La siguiente pregunta es cuál es la probabilidad que el equipo esté en buenas condiciones después de los 4 años después de la compra. Bueno, entonces aquí ¿qué es lo que debemos analizar primero? Aquí tenemos que asumir obviamente que tenemos una distribución de probabilidad normal. En este caso se puede utilizar sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos que extraer la información. Primero, la media, ya la sabemos, que es 3 años. La desviación estándar también me la dieron, que es 0.5 años. En la primera pregunta, quiero que se den cuenta, voy a poner aquí 1 y 2 para que sea claro. En la primera pregunta me están cuestionando sobre cuál es la probabilidad de que el equipo esté en buenas condiciones entre 4 y 5 años. Es decir, recordemos que la vida útil de cualquier equipo es simplemente el tiempo que demora en averiarse y que ya no se puede arreglar, que ya se dé por pérdida, digámoslo así. Entonces me están diciendo que cuál es la probabilidad de que un equipo esté en buenas condiciones entre los 4 y los 5 años. Es decir, que yo no tenga ningún problema en ese intervalo. Entonces aquí el X inicial podríamos decir que son los 4 años. Y el X final podemos decir que son los 5 años. Para la segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el equipo esté en buenas condiciones después de los 4 años? Aquí voy a hacer una corrección de... Después de los 4... esté en buenas condiciones después de los 4 años. Aquí voy a tomarme la mole. Después de los 4 años. Dejémoslo así. Ok, entonces miren, después de los 4 años quiere decir que dure 4, 5, 6, 7 años. Que dure así, bueno, entre comillas, para siempre. Pero sabemos que eso no va a ocurrir. O tiene que haber una probabilidad muy, muy baja. Entonces aquí el X inicial, voy a ponerlo en negro, serían los mismos 4 años. ¿Cuál es el X final? Si estamos hablando de que después de los 4 años, después de 4 años que vienen, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito y más allá. Es decir, que esto debería tender a infinito. Palabra más, palabra menos, que el celular no se me dañe. Ahora, ciertamente no puedo utilizar el infinito en mis fórmulas ni en Excel. Pero vamos a darnos cuenta que eso se puede sobrellevar fácilmente. Y además, conceptualmente también se puede discutir. Para hacer todo esto en Excel fácil, yo ya he preparado una hojita de cálculo. Entonces miren qué tenemos acá. Aquí he vuelto a copiar el enunciado, pero pues voy a borrar este de acá. Y creo que es mucho más práctico tomar esto. Eso lo copio. Y lo pego en mi hoja de Excel para no perderme. Para tener en cuenta bien el enunciado. Entonces miren, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? En esta tabla voy a coger y voy a guardar mis datos. Entonces, primero que todo, ¿cuál es la media? 3. ¿Cuál es la desviación estándar? 0.5. Vamos a resolver la pregunta 1. ¿Cuál es el valor inicial? 4 años. ¿Cuál es el valor final? 5 años. La distribución acumulada evaluada en el valor inicial. Recuerden que en Excel siempre hacemos un igual. This. Buscamos aquí en la tabla. En esta. Aquí la función que necesitamos. This norm n. Recuerden, mírenlo, aquí está. Yo se los había puesto. This norm n.
Regresemos. El valor, el X, en este caso sería 4. En mi computadora es coma, pero muy probablemente en el de ustedes sea punto y coma. La media, que en este caso es esta celda, coma, la desviación estándar, que es esta. Y aquí es donde me pregunta si quiero la función de distribución acumulada o la función de probabilidad bruta. Esto es función de densidad. En Excel se llama probabilidad bruta, pero esa es la misma densidad. Entonces, en este caso, pues quiero la distribución acumulada, porque esa es la que me sirve para calcular la probabilidad. Le doy Enter y me da este número. Obviamente, este número está entre 0 y 1. Ahora, vamos a hacerle la misma sintaxis para calcular la distribución acumulada del valor final. Igual, distr.n, normal n. ¿Cuál es el X en este caso? El valor final. ¿Cuál es la media? Esta. ¿Cuál es la desviación estándar? Esta. Aquí, coma, esta. Y ahora sí, verdadero. Entonces lo voy a dejar por un momento aquí en pantalla para que ustedes lo copien, le tomen un pantallazo para que recuerden cuál es la sintaxis. Entonces, aquí le damos Enter y nos da este valor. Entonces, para que no se nos olvide, para que tengamos en cuenta qué es lo que está pasando acá, voy a ampliar esto acá un poquito. Voy a utilizar revisar, insertar entrada de lápiz para recordarles que este es X media, este es sigma, este es XY, este es XF, este es F de XY, F de XF y finalmente, esto se agrandó acá. Este de acá no es más que la probabilidad de estar entre XY y XF, que debe ser F de XF menos F de XY. Entonces, efectivamente, lo que yo debo hacer acá en esta parte es simplemente restar este menos este. Y listo. Entonces aquí me da un resultado súper interesante. La probabilidad de que ese equipo esté en buenas condiciones entre los 4 y 5 años es 2.27%. ¿Tiene sentido? Claro. Porque es que el fabricante me está garantizando de que la vida media de ese dispositivo es de 3 años. Con una desviación estándar de 0.5. Entonces pretender que el equipo esté bueno entre los 4 y los 5 años ya es bastante. Entonces, esto es para la pregunta 1. Entonces aquí vamos a responder. Bueno, aquí, ¿por qué quedó, antes de continuar, por qué quedó así ya en porcentaje? Porque yo le había puesto la celda de porcentaje. Si lo hacemos en número, nos da este valor. Pero si lo doy aquí en porcentaje, pues nos da el 2%. Entonces aquí la respuesta se las voy a colocar. Entonces, de la pregunta 1, la respuesta es que la probabilidad de estar entre los 4 y los 5 años, aquí no voy a colocar las unidades, porcentual, es de 2.27 años. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la 2? La respuesta de la 2 es tomar después de los 4 años. Entonces, si estamos hablando después de los 4 años, aquí en el valor final se supone que debería meter un infinito, pero un infinito yo no lo puedo meter.
Ahora, yo sé que ese es un resultado así sagrado, que es importante revisar. Siempre el f del x máximo debe ser igual a 1. Entonces, ¿qué hago? Por razones prácticas, simplemente voy a ir aumentando el valor final de tal manera que la distribución acumulada sea igual a 1. Entonces, en vez de 5, voy a meter un valor grande, 10. Miren que con 10 ya fue suficiente. Ya fue suficiente. Miren que si lo hago con 20, con 100, ya me da 1. ¿Eso qué significa? Que la distribución normal cae muy rápido después de que después de que tengo después de que tengo un x final lejos de la media. Ya él va cayendo rápidamente. Entonces fíjense que con un 100 ya la distribución acumulada me da un 1. Aproximadamente, ¿no? Ojo que estos son aproximaciones. Entonces miren que aquí, ya con este valor, voy a colocarlo aquí. Aquí lo voy a dar a revisar. Voy a apuntar este. Ay. Aquí este es como tendiendo a infinito ya. Me da el 2.28. Como yo hice todas estas fórmulas ya, no necesito volver a repetir la fórmula. Ya él me da el valor exacto. Entonces miren que la respuesta de acá es P mayor que 4 porcentual me da 2.28. Ah, bueno. Aquí si hay un error, no sé por qué puse años en las respuestas. Ahí sí me descaché. Al revisar, aquí la respuesta es la probabilidad entre 4 y 5 años es el 2.28% porcentual. Y la probabilidad mayor a 4 años porcentual me da 2.27. Ah, no, esta me da 28. Y la de arriba sí me da 27. Entonces, miren que esto es relativamente fácil. Miren que no hubo ningún problema. En Excel se calcula súper sencillo. Ahora, aquí voy a borrar esto un momento. Y hagámonos esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado esté o que la vida media de este dispositivo esté entre 2.5 y 3.5? Yo quiero que detengan un momentico el video y lo piensen. Porque realmente no es necesario que calculemos nada. Porque el resultado ya se los había dicho. Ahora, si detuvieron el video, pensaron un poco, se van a dar cuenta que la respuesta tiene que ser 68.24%. ¿Por qué? Porque como ya lo había, creo que era 24, ¿sí? Ah, no, 68.26%. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho de que si vamos a calcular la probabilidad de que un resultado esté entre la media menos la desviación y la media más la desviación, siempre el resultado será 68.26. Entonces, ciertamente 3 menos 0.5 es 2.5. Y 3 más 0.5, que es la desviación estándar, me da 3.5. Entonces fíjense que efectivamente aquí me da el 68.27%. Entonces aquí definitivamente nos damos cuenta de que este comandito de Excel funciona y que estamos consiguiendo calcular esas probabilidades bastante fácil. Voy a dejar los datos en términos de la primera pregunta. Aquí el 4, aquí el 5. Pueden tomarle un pantallazo a esto. Voy a dejar aquí esto. Pueden tomarle un pantallazo a esto. Fuera de esto le voy a dar clic para dejar este pantallazo aquí, el pantallazo final, de tal manera de que ustedes puedan coger, guardar esta información, ver la sintaxis de cómo se calcula esto y
puedan resolver los ejercicios que les coloque. Entonces, muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte, que ya vamos a finalizar este video. Como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal, le den me gusta y compartan este video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.